Lo que está diciendo Santiago ahí es que la fe tiene una obra que la evidencia. Y ese era el mensaje que ellos necesitaban oír, porque eran cristianos que decían, soy cristiano, pero vivían de una manera que negaba esa profesión. Podían estar en una falsa seguridad, y Santiago quiere evitar eso, que tengan esa falsa seguridad, y entonces le dice, es necesario que además de que digan que han creído en Jesús, muestren por sus obras que eso es así. Ese es el significado de ese versículo. Ahora, en Pablo, Romanos 4, 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos que halló nuestro padre, Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿A quiénes les escribe Pablo? A los romanos. ¿Qué tipo de gente es los romanos? ¿Por qué razón Pablo escribe la carta a los romanos? Ahí entonces entramos de nuevo a las preguntas particulares. Y para resumir, entonces encontramos que Pablo no conocía la iglesia de Roma. No era una iglesia que había fundado el apóstol, y parece ser que ni siquiera era apostólica, parece ser que ningún apóstol la había fundado. Sin embargo, Pablo quiere viajar a España para llevar el evangelio más allá. Ya había llenado todo Asia con el evangelio, y él se propone llevar el evangelio hasta el último extremo. Y de paso para España, en el mapa aparece Roma. Pablo quiere pasar por Roma para que los creyentes de Roma lo apoyen en su ministerio y lo encaminen, lo envíen hacia España. Capítulo 16 de Romanos se le explica todo eso. Ahora, como es una comunidad que él no conoce, pero soy una comunidad creyente de la cual se oyen buenas cosas, Romanos capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, dice, se oyen buenas cosas de ustedes, entonces Pablo no tiene que darle la exhortación que Santiago hace. Pablo quiere más bien presentarse, porque es una comunidad que no lo conoce, y quiere presentar cuál es el mensaje del evangelio que Dios le ha encomendado. El propósito de la epístola a los romanos es presentar el evangelio según Pablo, a los romanos que nunca lo habían escuchado. Entonces en Romanos Pablo hace una exposición detallada del evangelio. El evangelio de la fe por la gracia de Dios. El evangelio que tiene como centro la obra de Jesucristo. De manera que cuando llega al capítulo 4, versículo 1 y 2, simplemente les dice que la salvación es por la fe aparte de las obras. El perdón de los pecados se logra de esa manera. Entonces note cómo destinatarios diferentes implica entonces una manera o un tratamiento diferentes de temas que pueden ser los mismos. Pasemos ahora al contexto general. Ya consideramos la importancia del contexto del autor, consideramos la importancia del contexto de los destinatarios. Ahora hablemos del contexto general. Y cuando hablamos de contexto general, básicamente tenemos en mente estos 4 aspectos que están aquí en la diapositiva. Primero, circunstancias políticas. Segundo, circunstancias sociales. Tercero, contexto religioso. Y cuarto, contexto geográfico. Quiero insistir en algo. La primera herramienta que usted debe utilizar para hallar pistas con respecto a esos contextos es la Biblia misma. La lectura del libro que usted está interpretando, o del libro al que pertenece el versículo o el párrafo que usted está interpretando. Antes de pasar a los comentarios, antes de pasar a los libros especializados en geografía, cultura, religión, etc., primero usted debe tratar de resolver todo este asunto del contexto a la luz del propio texto o de textos paralelos. Una herramienta muy útil acá es los versículos paralelos, pasajes paralelos o las referencias bíblicas. ¿Se han notado que las Biblias tienen a veces esos numeritos, referencias abajo? Hay Biblias que a veces tienen cadenas temáticas, ayudan en estos aspectos para poder encontrar pasajes donde alguna referencia geográfica, histórica, algún personaje es mencionado, nos va a decir dónde también aparece. ¿Sí? Pero si usted se dedica también a la lectura bíblica, sí, constantemente, su propia mente lo va a llevar a esas referencias paralelas. Entonces, una herramienta fundamental acá es citas que las Biblias mismas dan, pasajes paralelos que hay en las Biblias, ¿sí? O referencias que podemos encontrar al interior de la propia Biblia.
Bien, entonces vamos a considerar cada uno de estos 4 aspectos. Inicialmente, las circunstancias políticas o el contexto político. Podemos pensar en casos específicos como la esclavitud, o como la liberación de Israel en Egipto, o la historia de los jueces y los reyes de Israel, los 2 cautiverios, el retorno a Jerusalén, y sobre todo las circunstancias políticas que dieron nacimiento a la iglesia cristiana y las circunstancias políticas presentes en la época en que Jesucristo nació. Todos esos eventos que están descritos en la Biblia se dieron en momentos históricos y políticos específicos. Ignorar los eventos políticos que circundaron el desarrollo de la historia de salvación nos puede llevar a pensar que la Biblia nos presenta una religión desconectada de la realidad histórica. Y eso es equivocado. La Biblia nos presenta el mensaje de salvación, la historia de salvación, pero entrelazada en los eventos humanos históricos. Dios ha intervenido siempre en la historia. Y eso significa que todo lo que Dios ha hecho en la historia y el registro de lo que Dios ha hecho en la historia, que está en la Biblia, obedece a esos factores históricos y principalmente políticos. Consideremos inicialmente 1 Samuel capítulo 13, 22 para ilustrar esto del contexto político y cómo es importante a la hora de interpretar un texto. 1 Samuel capítulo 13, versículo 22. Dice el texto de Samuel: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Ustedes saben la circunstancia política de ese momento, ¿no? Israel está bajo la opresión filistea. Israel está tratando de estabilizarse en la tierra que Josué les llevó a poseer. No lo ha logrado hacer. Han pasado siglos y no han logrado estabilidad allá. Pero el principal enemigo que en esta época está allí son los filisteos. Ellos ejercían un dominio casi que absoluto sobre toda Canaán. Y el dominio acá se llega a expresar de la siguiente manera: que la situación en Israel había llegado a ser tal que de todo el ejército israelita solo 2 tenían espadas, Saúl y Jonatán. Por lo tanto, la superioridad bélica de los filisteos era total sobre Israel. Eran un poco de gente agrícola dedicada a la ganadería que estaba tratando de pelear con gente que estaba experimentada en la guerra y que tenía armas. Ahora, ¿cuál es la situación allá? La situación es esta: el ejército de Saúl se encontraba en terrible desventaja frente al ejército filisteo. De hecho, desde la conquista de la tierra prometida, hacía unos 400 años atrás aproximadamente, los filisteos dominaban Palestina y tal dominio se extendió hasta la época de David. David fue el que rompió ese dominio filisteo. Finalmente David derrotó a los filisteos después de la batalla de Baal Perazim, que está descrita en 2 Samuel capítulo 5 versículos 17 al 25. Pero hasta ese momento, solo hasta la época de David, en todo ese tiempo los filisteos tuvieron un dominio absoluto sobre Palestina. Es difícil entender ese dominio filisteo sobre Israel si desconocemos las circunstancias políticas de la época. En otras palabras, la pregunta es: ¿qué circunstancias llevaron a que Israel no se pudiera desprender del dominio de los filisteos? Los versículos anteriores a nuestro texto proveen una información importante al respecto. Note 1 Samuel capítulo 13, versículos 19 al 21. 1 Samuel capítulo 13, versículos 19 al 21. Dice esto: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. ¿Cuál era la situación entonces allá?
¿Cómo podríamos resumirla? La podríamos resumir de esta manera. Los filisteos eran quienes tenían el dominio del manejo del hierro en esa época. Ellos habían logrado tener todo el dominio con respecto al manejo del hierro. A través de investigaciones arqueológicas, note que la primera pista la encontramos ahí mismo en la Biblia. Ahora sí saltemos un poquito a otras herramientas. A través de las investigaciones arqueológicas, hoy se sabe que para esta época denominada la Edad de Hierro, siglo X antes de Jesucristo, los filisteos dominaban políticamente Palestina. Ese dominio fue establecido entre muchos otros factores porque los filisteos fueron los primeros en trabajar el hierro en esa área del mundo. Fueron los primeros en forjar el hierro y dominar el arte de trabajar el hierro para producir herramientas. Al respecto dice el diccionario bíblico lo siguiente, cito el nuevo diccionario bíblico en el artículo con respecto a asuntos políticos. Dice, estos filisteos fueron los primeros en usar el hierro en Palestina. Una daga y un cuchillo de hierro en una tumba de Tel el Fará fue encontrada. Y los israelitas tardaron en romper este monopolio y su consiguiente superioridad económica. Y dan la cita de 1 Samuel capítulo 13 que estamos considerando. Acaudaladas y bien construidas fortalezas cananeas resistieron por lo menos un siglo más. Como ejemplo, Bet-San. Es decir, ¿en qué tipo de construcciones vivían los filisteos? Vivían en grandes construcciones, fortalezas que estaban hechas con base en el hierro. En época de los jueces, los israelitas construyeron casas precarias, como las descritas en Betel. Vivieron generalmente en la planta baja de los edificios cananeos que capturaron. Ellos no construyeron inicialmente casas en Canaán, vivieron en las casas que despojaron los enemigos que sacaron de allá. O se ubicaron precariamente en aldeas toscamente construidas por ellos. Su alfarería, o sea, la alfarería de los judíos, también era primitiva y pobre comparada con la de los cananeos. Es decir, ¿qué cosas dominaban los israelitas? Dominaban la alfarería, dominaban la ganadería, dominaban la agricultura. O sea, era una sociedad realmente agrícola, no era una sociedad guerrera. Pero los filisteos sí dominaban el arte del hierro. Eso fue lo que les dio predominio en toda esa área para la época en cuestión. Esta situación cambió para la época de David y Salomón, razón por la cual Israel logró la hegemonía política en la región. ¿Cuál fue el periodo de esplendor en Israel? Llegaron a dominar Palestina y más allá de Palestina, casi hacia el río Éufrates. Fue la época de David y Salomón. Una de las razones fue porque David importó todo el dominio, todo el conocimiento que los filisteos tenían del trabajo del hierro a Israel. Dice, continúa diciendo el diccionario bíblico, la época de Salomón muestra un aumento en el uso del hierro y mejores técnicas de construcción. ¿Recuerdan cuáles fueron las primeras tareas que realizó Salomón? Construir grandes edificios, grandes templos. Se utilizó el mismo plan para los edificios que construyó en la puerta de las ciudades de Azor, Geser y Megido. Primera de Reyes capítulo 9 versículo 15. Se construyeron residencias para los gobernadores de distrito en Megido y Azor, con grandes graneros para almacenar lo recolectado en concepto de impuestos pagados en grano en Laquis y Bet-Semes. También hay indicios de un extenso programa de construcción de oficinas para la administración regional. La prosperidad material que caracterizó el reinado de Salomón debe haberse debido en gran parte a la construcción y la explotación de muchas minas para la obtención de cobre y hierro. Ezion-Geber en Acaba se utilizó para la importación de muchos artículos por mar. Un pote hallado en Tel Casilé con la inscripción oro de Ofir sirve para corroborar este comercio. La derrota de los filisteos permitió una indisputada expansión del comercio fenicio, lo que se refleja en la construcción del templo de Salomón. ¿Quiénes fueron los arquitectos del templo de Salomón? Fueron los fenicios. Él trajo los arquitectos de allá. Información que es apoyada por Primera de Crónicas capítulo 22, versículo 3. Mire lo que dice ese texto. ¿Qué fue lo que sucedió en la época de David? Primera de Crónicas capítulo 22, 3. Para la época de Saúl, solo Saúl y Jonatán tenían espada, no más. El resto de israelitas tenían que defenderse con asadones.
y con rastrillos. Ese era el ejército de Israel, en serio. Ahora mire cómo cambió la situación en la época de David. Primera de Crónicas 22:3 dice: asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta. ¿Observan cómo cambió la situación para la época de David? ¿Cómo le sobraban los metales a él? Importó grandes cantidades. Para la época de David entonces y la época de Salomón, el ejército estaba muy bien armado y le sobraba hierro para grandes construcciones. Acumuló tanto metal David que los textos bíblicos dicen que dejaron de contarlos. Y fue todo lo que utilizó Salomón para las grandes construcciones que hizo. Eso es un buen ejemplo entonces de cómo circunstancias políticas alumbran la interpretación de un texto. Miremos un caso del Nuevo Testamento. La curiosa confabulación entre Herodes y Pilato. ¿La recuerdan? Dos enemigos que se confabularon para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículos 6 y 7 y versículo 12. Leo, Lucas capítulo 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y el versículo 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Cuál es la explicación a lo que dice este texto? Pues la explicación es de nuevo una situación política. La estrategia de Pilato para evadir su responsabilidad en la crucifixión del Hijo de Dios tiene como trasfondo una situación política de Palestina en el primer siglo. El Herodes mencionado por Lucas es Herodes Antipas. ¿Ustedes saben cuántos Herodes menciona el Nuevo Testamento? 4 Herodes diferentes. O sea que cada vez que encuentre la palabra Herodes, usted tiene que preguntarse ¿cuál Herodes es? Porque resulta que a veces muere y aparece posteriormente por allá vivo. Es otro Herodes. No siempre que aparezca la palabra Herodes se refiere al mismo personaje histórico. ¿Sí? Entonces en este caso se refiere a Herodes Antipas, llamado Herodes el tetrarca en Lucas 3:19. Era el hijo menor de Herodes el Grande, que reinó en toda Judea, pero que al morir dividió su reino en 4 provincias que legó a sus 3 hijos, Judea y Samaria, Arquelao. Mateo capítulo 2, versículo 22. Galilea y Perea, a Antipas, y los territorios del noreste a Felipe. En Lucas capítulo 3, versículo 1 se da esa información. Ahora, debido a la situación especial de Judea, porque Judea era como una región especial para el Imperio Romano por el carácter propio de los judíos, por los revoltosos que eran y por la cultura tan distinta al resto de las naciones, entonces los romanos habían creado una especie de gobierno especial para Judea. De manera que en Judea gobernaba un gobernador que solo daba cuentas a Roma. Entonces la situación política acá, la que encontramos es que Herodes reinaba en toda Galilea, que incluye Judea. Geográficamente la incluye, pero políticamente Judea tenía cierta autonomía que le daba el Imperio Romano en su gobierno. Y ahí entonces no gobernaba el tetrarca directamente, sino gobernaba uno que Roma había puesto. En este caso era Pilato. Ahora, también al parecer, de acuerdo a los datos que nos da el texto bíblico, había un problema en la relación entre Herodes y Pilato. No se nos describe cuál. Había habido un conflicto entre ellos que no les permitía tener una buena relación, y algunos comentaristas dicen que quizá ese suceso es el relatado en Lucas capítulo 13, versículo 1. Eso es conjetura, eso no está confirmado, pero probablemente ese fue el suceso que creó la enemistad entre Herodes y Pilato, en Lucas capítulo 13, versículo 1. Pero el punto es este: lo que nos dice el evangelista es que esta coyuntura política, el hecho de que Herodes era tetrarca en toda esa región, pero Pilato gobernaba en ese pequeño reducto allá, permitió la confabulación de los poderosos de entonces para crucificar al Hijo
de Dios. Mire lo que dice el mismo Lucas en Hechos capítulo 4, versículo 25 al 28. Hechos, capítulo 4, versículos 25 al 28. Lucas es el mismo autor del Evangelio de Lucas y Hechos. O sea que aquí tenemos al mismo autor diciendo algo al respecto. Hechos capítulo 4, versículo 25 al 28. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedieran. ¿Qué es lo que nos dice allá Lucas en este texto? Nos dice que las circunstancias políticas de Palestina permitieron que todos los poderes políticos presentes en ese entonces se reunieran para crucificar al Hijo de Dios. En otras palabras, ¿cuáles poderes políticos se unieron para crucificar a Jesús? El tetrarca, que tenía autonomía en toda Galilea. Roma, en la persona de Pilato. Y los judíos, en la persona de sus directivos, de los fariseos y de los saduceos. Es decir, todos los poderes políticos que en ese momento estaban presentes en la humanidad, allí se confabularon, se pusieron de acuerdo. Dígame cuándo antes judíos estuvieron de acuerdo con Pilato o con Herodes. ¿Cuándo Herodes estuvo de acuerdo con Pilato? Pero lo que nos dice Lucas es que aquí sucedió algo muy interesante. Era necesario, en cierta medida era necesario, que esos tres poderes políticos que estaban distanciados y que peleaban entre sí, estuvieran de acuerdo para crucificar al Hijo de Dios. En otras palabras, fue un milagro que los poderes políticos se confabularan para crucificar a Cristo. Fue un milagro, porque Herodes y Pilato estaban enemistados. Sí. Claro, los judíos aborrecían el dominio de Roma y no querían a Pilato ahí, no lo querían en Judea. Y aborrecían a la casa de Herodes porque eran idumeos gobernando sobre judíos. Pero lo que Lucas nos dice acá es que sucedió algo interesante allá. Cuando Jesús iba a ser crucificado, Herodes visitó Jerusalén. Llegó en esa semana a Jerusalén, preciso llegó Herodes. Y resulta que en el juicio a Jesús, por allá Pilato escuchó que Jesús era Galileo, porque así se le llamaba, Jesús de Galilea, porque creció y desarrolló la mayoría de su ministerio en esa área de Galilea. Cuando él escucha Galilea, entonces cae en cuenta que eso sale fuera de sus dominios, porque su dominio era Judea. Y aprovecha el hecho de que está Herodes, que era el rey de Galilea, y lo remite a Jesús. Ahora, Pilato no necesitaba el permiso de Herodes para crucificar a Jesús. Él tenía autonomía del Imperio Romano. El Imperio Romano le había autoridad para matar cuando fuera necesario, para evitar las revueltas de los judíos. Eran famosas las revueltas de los judíos y Roma quería mantenerlos tranquilos. Entonces el gobernador romano tenía la autorización de Roma para crucificar. Pero debido a esa coyuntura, entonces Pilato lo manda a Herodes para que Herodes dé su opinión. Herodes examina a Jesús, se lo devuelve a Pilato y entonces Pilato toma la decisión de crucificar a Jesús. El resultado de ellos, dice finalmente Lucas, es que finalmente ellos se amistaron otra vez. Volvieron a ser amigos. Pero ¿qué tipo de amistad trabaron ellos? ¿O con qué fines se amistaron? Con los fines de crucificar a Jesús. Si notan todas las convergencias políticas allá, en ese momento histórico, pero todo, según Lucas en Hechos capítulo 4, fue el plan determinado por Dios. Por Dios. Entonces, otro texto que podemos ver cómo el contexto político es alumbrado por, el texto es alumbrado por contextos políticos.